Bendiciones, hermanos. Qué alegría poder estar con vosotros. Qué capilla más hermosa, qué iglesia más bendecida. Hoy el Señor me ha premiado, hermanos, con concederme estar aquí con todos ustedes, con esta maravillosa iglesia, la iglesia de Gijón. Agradezco a Dios, hermanos, y a los siervos y al pastor, a los ancianos, a toda la iglesia, que el Señor me dé esta oportunidad. Me he estado gozando escuchando las alabanzas. Vaya músicos, vaya coristas, vaya hermanas. La bendición de Dios está aquí, hermanos. Es un placer tener iglesias en nuestra obra tan bendecidas. Yo estaba pensando, según estaba ahí abajo, que necesitamos tener ojos espirituales para ver a Dios en medio de nuestra obra. Si solamente tenemos una visión natural, pues vas a ver lo que ves, el sistema, quién está al frente, quién canta, quién predica, vas a ver lo externo, pero necesitamos ese toque de Dios para ver a Dios en medio de nuestra obra. Que esto no es solamente algo estructurado, algo humano, que hay algo especial, que esta obra ha nacido de Dios. Amén, hermanos. Y a mí me gustaría en esta tarde pues poder contribuir a este culto tan hermoso. Aleluya. Y ojalá que Dios te hable en esta tarde. ¿Quieres presentarte conmigo delante de Dios y pedir al Señor pues que nos dé no la palabra que queramos escuchar, sino la palabra que necesitemos? Cierra conmigo tus ojos, levanta conmigo tu mano derecha. Dios Todopoderoso, en primer lugar te presento esta obra que voy a realizar para que sea un acto de adoración. Quiero pedirte, Señor, que te agrade mi persona cuando predique, que no predique con soberbia ni con vanidad, sino que predique, Señor, como a ti te agrada, con sencillez. ¿De qué me sirve agradar a los hombres si no te agrado a ti, Señor? Glorifícate en esta tarde, Dios mío. Que te vean a ti, Dios mío, y no me vean a mí. Señor, tú sabes lo que necesita tu rebaño. Aliméntalo en esta tarde. Que no escuchen un mensaje más, que escuchen la voz de Dios en el mensaje. Oh Señor, gracias, Señor, porque hasta ahora, si somos fieles es por ti, porque tu gracia es quien nos capacita. Gracias por este buen espíritu que tú has creado, Dios mío. Y si hay alguna alma herida en esta tarde, sea llena con el poder de tu Santo Espíritu. No creo que me hayas movido de Valladolid aquí por mover. Que haya una palabra, una frase, un texto para alguien. Y en esta tarde haya sanidad de alma por Cristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 5. En esta tarde quisiera ensalzar a Cristo y hablar de Cristo, porque la cristología, hermanos, es el tema que siempre está, el que predique de Cristo siempre va a estar actualizado. Lucas capítulo 4, verso 5. Y el diablo les llevó luego a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: te puedo dar toda la grandeza, porque a mí me ha sido entregada si postrado me adoraras. Un poquito antes le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Después le llevó a un lugar alto, le mostró los reinos. Todo te lo daré si postrado me adoraras. Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a él solo le servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, al Señor tus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra, en tus manos te sostendrán.
Escrito está, le dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Bien, rápidamente arrancamos, hermanos. Yo suelo ir rápido, ¿de acuerdo? Así que no pierdas el hilo. ¿En qué momento Jesús fue tentado? Jesús fue tentado en el momento en el que en el río de Jordán se hace oficial que Él era el Mesías prometido. Acordaros que del cielo salió una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien está toda mi complacencia. Cuando del cielo sale esa voz, cuando Jesús está siendo bautizado, se despiertan las alarmas en los infiernos, porque hasta ahora Satanás estaba esperando que naciese la simiente para neutralizarla. Satanás escuchó la profecía, el protoevangelio en Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá uno que te pisará la cabeza. Desde entonces Satanás ha estado en guardia, dando palos de ciego, intentando neutralizar la línea mesiánica. Y durante muchos siglos empezó cuando Caín mató a Abel. Satanás pensaba que matando a Abel, muerto el perro, se acabaría la rabia, pero qué va, la guerra acababa de empezar. Y continuó intentando mezclar a la humanidad, y por eso después Dios hizo un reseteo y trajo un gran diluvio y preservó a Noé. Después lo intentó neutralizar la línea mesiánica cuando vio Faraón que el pueblo de Israel en Egipto se estaban multiplicando los hebreos, mandó la orden a las parteras que mueran los niños y las niñas que vivan, pero cuando veis que viene un niño, matarlo. Pero no lo consiguió, porque contra más oprimía al pueblo de Dios, mucho más se multiplicaba, porque no hay quien pare la obra de Dios. Por mucho que Él trate de oprimirnos con las circunstancias, con los problemas, con las enfermedades, no sé cómo lo hace Dios, que mucho más la obra de Dios prevalece, crece, se multiplica, porque esta obra no es de hombres, esta obra es de Dios. Después lo volví a intentar, no tiene que nacer el Cristo, tengo que impedir, a mí nadie me pisa la cabeza. Y lo intentó por medio de aquel genocidio a cargo de aquel hombre perverso llamado Amán, y preparó una horca para ahorcar a Mardoqueo, y levantó un edicto en contra de los judíos por esa horca que preparó para Mardoqueo. Al final fue para él, porque Dios en su providencia, Él ha preservado al pueblo de Dios, porque de los hebreos tenía que venir el Cristo. Más tarde lo intentó. El último golpe que pegó fue cuando por medio de Herodes mandó que todos los niños menores de 2 años muriesen, pero volvió a fracasar, porque un ángel de Dios se le apareció a José y le dijo: José, José, toma el niño, porque Herodes busca al niño para matarle, y llévatelo a Egipto. Y al final, una vez más, volvió a triunfar, y dice la Escritura en Gálatas capítulo 4: llegado el cumplimiento del tiempo, se halló que Jesús vino nacido de mujer bajo la ley, dice la Biblia. Y el ángel Gabriel se le apració a María y le dijo: María, María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Al final no hubo potencia satánica, no hubo demonio, no hubo, aleluya, maldad que pudiera impedir que la simiente prometida, la que tenía que pisar la cabeza al diablo, naciese. Y por eso, cuando en el Jordán del cielo sale la voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, ahí las alarmas en los infiernos sonaron. Al final ha nacido. Mira que lo he intentado que no nazca. Has nacido. Pues cuando se hizo oficial, automáticamente Dios en su soberanía permite que Satanás vaya a tentarlo. El nombre de Dios sea glorificado. Eso nos da una enseñanza maravillosa para la iglesia de Gijón en esta tarde. En el momento que tú aceptaste a Cristo y el Espíritu Santo vino a ser agente morador permanente y fuiste sellado, dice la Biblia, que en Efesios capítulo 1 versículo 13, cuando creísteis y oísteis el Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que es el arras de vuestra redención. Cuando el Espíritu Santo vino a ti, a morar permanentemente, se ha hecho oficial en el mundo físico y en el mundo espiritual, que tú ya no perteneces al diablo, tú ahora le perteneces a Dios. Tú ya no eres de las tinieblas, ahora eres de la luz. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pues a partir de ahí, no te extrañes que seas tentado, no te extrañes que seas estorbado, porque el diablo no tiene necesidad de estorbar a los que son suyos. El diablo está para afligir a los creyentes. Por lo tanto, que nadie se frustre, porque a veces nos han dicho a los pastores: es que cuando estoy un poquito bien en el Señor, el diablo me estorba.
estorba. No me puedo poner bien en el culto, que el diablo me ataca. ¡Claro! Considéralo un cumplido, porque cuando Dios permite que seas probado, eso es un signo de filiación divina. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, dice: si os dejase sin disciplina seríais bastardos. ¿Qué es un bastardo? Aquella persona que no tiene padre reconocido. Pero nosotros no tenemos un padre reconocido, que es Dios, y por eso Dios al que ama le disciplina. Por eso cuando el enemigo te zarandee, cuando Dios permita que el diablo te aflige, o cuando Dios directamente te pruebe o de alguna forma te lleve a lugares y a circunstancias que no son agradables, no te frustres, no te vengas abajo, porque eso es una señal de filiación divina. Dice en Primera de Pedro 4:12: hermanos míos, no os sorprendáis si el fuego de la prueba os sobreviniese como si algo extraño os aconteciese. Más bien, agradecerlo y gozaos de que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Cuando seas disciplinado, considéralo un cumplido, porque Dios no disciplina la cizaña. Él no disciplina a los que son del mundo. Él disciplina, Él corrige, Él endereza, Él santifica a los que reconoce por hijo. El nombre de Dios sea glorificado. ¿Quieres dar un aplauso al Señor, por favor? ¿Cuántos pueden decir amén? Lucas capítulo 4, anteriormente hay una genealogía. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver la genealogía con la tentación de Jesús? La genealogía termina diciendo, empieza por Jesús y termina diciendo hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y ahora aparece la tentación de Cristo. El significado está en que pone como paralelo el primer Adán como cabeza federal, a Cristo como el postrer Adán, segunda cabeza federal, para darnos a entender que en el mismo terreno que Adán fracasó, en ese mismo terreno Cristo tenía que triunfar. Por eso aparece la genealogía antes, dando a entender que todo lo que el primer Adán estropeó, nuestro Cristo lo recupera en el Calvario. Dando a entender que el primer Adán, pudiendo comer de todo, desobedeció, pero nuestro Cristo en un desierto, ayunando 40 días, obedeció. El primer Adán en un Edén fue infiel. Mi Cristo en un desierto rodeado de alimañas se mantuvo fiel. Porque el factor determinante no es el ambiente, el factor determinante es la disposición del corazón. A veces hay jóvenes que dicen: es que el ambiente donde vivo, es que vivo en un barrio muy malo, es que tengo mucha familia inconversa. Pero no te equivoques, el factor determinante no es el ambiente. Ha habido hombres de Dios que se han creado muy malos ambientes. Su familia era muy inconversa, sin embargo Dios les ha levantado hasta lo más alto. Y ha habido hombres que se han creado en el Evangelio, jóvenes que han corrido los pasillos del culto y ahora están perdidos, porque el factor determinante no es el ambiente. El primer Adán tenía un buen ambiente, pero fue infiel, y mi Cristo en un desierto se mantuvo fiel. Hay una iglesia que Dios la dice, a la iglesia de Tiatira, dice: sé dónde moras, en el mismo trono de Satanás, pero tienes algo bueno, que no has negado mi nombre. Por lo tanto, hermanos míos, el factor determinante es la disposición del corazón. Por eso es que dice la Biblia, sobre todas las cosas, dice la Biblia: guarda tu corazón, porque de él emana el bien. Si tú te dispones a agradar a Dios, si tú te dispones a ser fiel, si tú te dispones a ser obediente, por muy mal ambiente que tengas, aunque lo que te rodea no sea favorable, servirás, respetarás y amarás a Jesús. El nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos quieren tener esa disposición de querer obedecer a Dios? Pueden decir amén. Ahora bien, hermanos míos, en el mismo terreno que el primer Adán fracasó, en esas mismas condiciones Cristo tenía que vencer. Cristo no podía tener ventaja, Él tenía que vencer como hombre. Porque si Él hubiera vencido como Dios, la redención quedaría invalidada. Y Satanás diría: no ha vencido como hombre, no puede ser el postrer Adán. Él ha echado mano de su poder, Él se ha lucrado de sus atributos
Él ha echado mano de su potencia divina. Por lo tanto, no puede redimir. Pero que rabie Satanás, que mi Cristo no echó mano de su deidad. Él no echó mano de su potencia divina. Él venció como hombre, con las mismas debilidades, con las mismas limitaciones, limitado al tiempo, al espacio y a la materia, con un cuerpo que se cansaba, con un cuerpo que necesitaba beber, con un cuerpo que necesitaba comer, con un cuerpo que necesitaba dormir. Él venció en el mismo terreno que el primer Adán fracasó. Y no solamente él no tenía ventaja, sino que estaba en desventaja. Hay quien dice, bueno, bien podía vencer Jesús, no tenía naturaleza caída, no tenía concupiscencia, pero es que el primer Adán tampoco tenía concupiscencia. Adán fue creado recto, sin pecado. Fue el hombre quien se estropeó. Por lo tanto, el no tener naturaleza caída no le daba ventaja. Más te digo, estaba en desventaja. ¿Sabes tú lo que significa? Te voy a poner este ejemplo. Tener 1 millón de euros en el banco y no poder coger ni 1 euro para comprarte un bocadillo de mortadela. Mi Cristo, siendo soberano y todopoderoso, le dice a Pedro, Pedro, mete tu espada, que el que a espada mata, a espada muere. ¿Qué te crees? ¿Que no puedo hacer una oración y que Dios envíe 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría la Escritura? Cristo estaba en desventaja. ¿Sabes tú lo que supondría tener conocimiento anticipado? Menos mal que ese atributo solamente le pertenece al seno trinitario. Porque si lo tuviéramos alguno de nosotros, imagínate que tú supieras el día, la hora, el mes y el año que ibas a morir. Te morías solamente de saberlo te morías. Pues eso Jesús lo tenía porque era todo Dios. Y él sabía que por ir a Jerusalén le iban a apresar, le iban a escarnecer, le iban a azotar. Pero dice la Biblia, llegado el tiempo que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Por lo tanto, mi Cristo de la gloria, que nadie diga que Cristo tenía ventaja, porque Él nació como hombre, Él vivió como hombre, Él murió como hombre y Él resucitó como hombre para poder redimir a toda la raza humana. El nombre de Dios sea glorificado. Cuando Cristo es tentado, ¿qué evidenció? ¿Por qué tendría que ser tentado Cristo? Para demostrar que en Él no había pecado. Aquí en el mundo evangélico hay hermanos en la fe que creen que Cristo podría tener la posibilidad de pecar, pero que no pecó. Pero una gran mayoría de teólogos, yo me inclino a esta posición, creemos que Cristo no podía pecar porque Él era el Dios hombre, y si Él hubiera podido tener la posibilidad de pecar, pues hubiera sido un ataque frontal a la inmutabilidad de Dios. Dios dejaría de ser inmutable, Dios dejaría de ser santo, porque Él era el Dios hombre. Entonces, las tentaciones que Cristo sufrió eran de forma externa, pero nunca le emanaban del corazón, porque Cristo no tenía concupiscencia. La palabra concupiscencia viene de una palabra griega que significa epitumía, que significa deseos ilegítimos y desordenados. En Cristo no había concupiscencia. Él era, dice el ángel a María, lo santo que nacerá de ti. Cristo era santo. Aleluya. Por lo tanto, la tentación no era para ver si Él podía pecar o no. La tentación era para demostrar que en Él no había pecado. Es como cuando uno tiene una esclava de oro y la llevas al joyero para que la prueba valide que es todo oro y solo oro. Tú no lo llevas al joyero para poner en duda, sino para certificar, para validar que la prueba dice que es oro de 24 quilates. Para eso Cristo fue tentado, para demostrar que Él era santo y que en Él había, donde no hay no se puede sacar. Por eso, aleluya, tenemos un Cristo, aleluya,
que Él ha vencido la tentación, pero atención, no la ha vencido como Dios, porque si no la redención no sería válida. Él ha vencido como hombre, de forma que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Aleluya. Y cuando tú eres tentado, Él te entiende. Y cuando tú estás triste, Él te entiende. Y cuando tú te sientes despreciado, Él te entiende. Por eso dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, verso 20, dice: no se halló pecado ni engaño en su boca. Dice Cristo: viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, como queriendo decir, no tiene ponde cogerme, porque mi Cristo era santo, 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 santo. ¿Cuántos quieren darle la gloria de Dios? Pueden decir amén. Y a su nombre. Por eso Él es el perfecto y gran sumo sacerdote, porque nadie puede compadecerse si no ha pasado por la misma experiencia. Él no se compadece en teoría, se compadece de forma experimental. Cuando vistes de negro, Él se compadece porque también lloró delante de la tumba de Lázaro. Cuando eres menospreciado, Él te entiende y se compadece porque Él fue el despreciado entre los hombres. Cuando tú te sientes solo y te sientes sola, Él se compadece de ti, porque en Él se cumplió el salmo: heriría el pastor y las ovejas serán dispersas. Todos vosotros me abandonaréis, pero no estoy solo, Jehová está conmigo. Por lo tanto, no tienes un sumo sacerdote ajeno a tus debilidades. No tienes alguien que no te pueda comprender. Tienes alguien que ha experimentado, que ha dejado la esfera de la eternidad para entrar en la esfera de la temporalidad, para poder comprenderte de forma experimental. Dice la Biblia: y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué alegría que no tenemos un Dios lejano. El Dios soberano se ha hecho cercano. El Dios trascendente se ha hecho inmanente. Porque ¿para qué quisiéramos un Dios soberano si no fuese cercano? ¿Y para qué quisiéramos un Dios cercano si no fuese soberano? Pero mi Cristo de la gloria cumple los dos requisitos. Soy el soberano para llevarte al cielo, para perdonarte, y también soy cercano para entenderte. El nombre de Dios sea glorificado. ¿No crees que se merece un aplauso? ¿Cuántos pueden decir amén? Abrimos la primera tentación. ¿Estáis bien? Dice: y cuando Jesús tuvo hambre, vino a Él ¿quién? El tentador. ¿Y cuándo vino? Cuando Él tuvo hambre. Dicho sea de paso, no des lugar al diablo. Cierra las puertas que tengas que cerrar. Mira, no es lo mismo que te roben, que te rompen el cristal del coche, que te fuerzan la cerradura, a que tú dejes las ventanas abiertas y dejes el coche abierto. Estás dando lugar ¿a qué? A que te roben. El diablo ya es bastante peligroso para que encima tú le facilites y le cedas el terreno. Cuando dice la Biblia que cuando Él tuvo hambre vino Él al tentador, eso es aplicable a todas las áreas de la vida. No puedes dejar fisuras, no puedes dejar recovejos, porque el diablo trata de filtrarse en todas las áreas, hasta en el área matrimonial. La Biblia dice: y después juntaos, después de dedicaros a la oración, para que Satanás nos tiente a causa de vuestra incontinencia. Reprendo al diablo, reprendo toda obra maquiavélica, reprendo toda astucia que él quiera, aleluya, quiera filtrarse para robar, para matar y destruir. Hoy venga su palabra dando luz, hoy venga su palabra hablando al corazón en el nombre poderoso de Jesús. Y vino a él diciéndole: si eres el Hijo
de Dios, poniendo en duda su filiación divina, pastor. Di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora le presenta un fin legítimo, pero a través de medios ilegítimos. Y quiero decirte en esta tarde, hermano y hermana, que el fin nunca justifica los medios. Te presento un fin legítimo: come que te mueres. Tienes unas necesidades fisiológicas. El fin es legítimo, sí, pero eres un mentiroso y un granuja, porque quieres que satisfaga fines legítimos a través de medios torcidos. Y el fin nunca justifica los medios. ¿Qué quieres? ¿A costa del medio de qué? De que dude de la providencia divina. Número 2, ¿a costa de qué? De que me lucre del poder, para que luego tú me digas que no he vencido como hombre, que he vencido como Dios. Número 3, que me salga del itinerario que Dios me ha marcado, porque tanto las obras como los milagros que yo hago no los hablo por mi propia cuenta, sino yo vengo a hacer y a decir todo lo que el Padre me ha dicho que haga. Y a mí el Padre no me ha dicho que convierta las piedras en pan. Eso sería un síntoma de desconfianza. A mí el Padre no me ha dicho que utilice mi poder para satisfacer mis necesidades. A mí el Padre me ha dicho que tengo que asumir todas las limitaciones del hombre como el primer Adán, y tengo que vencer como hombre, y nunca puedo echar mano de mi potencia divina. Por lo tanto, Satanás, Jehová te reprenda. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando venga el diablo presentándote fines legítimos y venga ofreciéndote un dinero mal avenido, no pasa nada, que Dios lo ve, que tienes muchas letras acumuladas. O cuando venga el diablo, no pasa nada, que pongas la trampa, que en invierno en Asturias hace mucho frío. O no pasa nada, que al seguro le digas esto para que estés de baja, que Dios ve las necesidades que tienes. Claro, lo malo es eso, que Dios lo ve. Pero el fin nunca justifica los medios. Gánate el pan con el sudor de tu frente y no con el vecino de enfrente. Sé un hombre y una mujer de Dios. Lo poco que ganes en Dios te va a lucir más que lo mucho que puedas ganar fuera de la voluntad de Dios. Es mejor la casa de pan, pero con felicidad, con fidelidad, que la casa de buey engordado, llena de rencilla. Sé un hombre y una mujer de Dios. El fin no justifica los medios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan. ¿Y qué enseñanza nos da la divina respuesta? La enseñanza, vamos a subrayar con rojo, no solo de pan. En esta respuesta hay muchos principios aplicables para la vida cristiana, porque el diablo tiene sumida a la humanidad en el materialismo. El materialismo significa vivir solamente para lo material, hacer del materialismo la prioridad máxima. Y el mundo solo vive para eso, afanado en qué comer, en qué beber, la mejor vivienda, las mejores vacaciones, en el mucho tener. Solamente para ellos vale lo que se ve. Lo que no se ve no lo dan importancia. Pero la palabra nos enseña que no solo de pan. Hay una vida más urgente que atender. Hay una vida más importante que atender. Es más importante lo espiritual que lo humano. Es más importante lo eterno que lo temporal. No solo de pan vivirá el hombre. Voy a lanzar un texto para derribar la filosofía humanística del materialismo. El materialismo te dice: solamente preocúpate por lo que se ve y solamente preocúpate por lo que se toca. En esta tarde vamos a derribar la filosofía humanística con un texto. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4 verso 17: no mirando las cosas que se ven, que son temporales, sino mirando las cosas que se ven, que son eternas.
No se puede hacer del materialismo la prioridad máxima, porque eso te lleva a los afanes de este siglo y te lleva a descuidarte de Dios. Y dice la Biblia, los espinos son los afanes de este siglo que ahogan la semilla, ahogan la semilla. Parte de la semilla cayó entre espinos y dice Cristo, los espinos son los afanes de este siglo que hacen infructuosa la semilla. A veces la palabra no ejerce el fruto, no ejerce la labor que tiene que ejercer, no porque la semilla cambie, sino porque hay muchos espinos en nuestro corazón y te endeudas por encima de tus posibilidades y quieres vivir como el otro que cobra 2.000 euros al mes, cuando tú y yo somos un pobrecico del mercadico. Y claro, los afanes de este siglo, está lleno tu corazón de afanes, el cómo pagar, el cómo emplear, el cómo vivir. Y claro, luego viene la palabra de Dios. Si estás tan lleno de afán, no tienes mente para concentrarte, no tienes mente para entender, no tienes mente para quebrantarte en la oración, porque tu corazón está embotado por los afanes de este siglo. En esta tarde reprendo el materialismo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos todos. El apóstol dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir sobradamente. En todo y por todo estoy acostumbrado. Aprende a contentarte con lo que Dios te ha dado. No te preocupes tanto por lo que te falta, que eso te está haciendo que te olvides de disfrutar lo que no te falta. No seas avaricioso ni avariciosa. Vive la vida con lo que Dios te dé. Si tienes 10 euros, pues adáptate a los 10 euros. Si tienes 1.000, pues gloria a Dios. Pero aprende a contentarte. El hombre y la mujer de Dios tiene que aprender a contentarse cualquiera que sea su situación. ¿Y eso cómo se consigue? Pues abajo el apóstol San Pablo te dice que cómo se consigue viviendo en dependencia con el poder suministrador que Dios te da. Y al final dice, porque todo lo puedo en Cristo, porque de Él me fortalece. Es decir, ese texto hay que interpretarlo en su contexto. Siempre hemos utilizado ese texto de forma aislada. Todo lo puedo en Cristo, haciendo de ese texto el eslogan, un evangelio sensacionalista. No, ese todo lo puedo en Cristo interpretado en su contexto significa que Él te fortalece, Él te capacita para que aprendas a contentarte cualquiera que sea tu situación. De Él emanan fuerzas para que seas un hombre y una mujer de Dios. Da un aplauso por favor al Señor. A su nombre. No solo de pan vivirá el hombre. A ver cuánto tiempo llevo. 30 minutos. Hubo un hombre que hizo del materialismo la prioridad máxima. Y la Biblia lo llama profano. ¿Sabéis quién era, pastor? Bueno, tú lo sabes. Se llamaba Esaú. Puso en primer lugar lo material. ¿Un plato de qué? De lentejas. Y lo cambia, ¿por qué? Por la bendición. ¿Sabéis qué significaba la bendición de la primogenitura? 3 cosas. Número 1, cabeza y líder de sus hermanos. Número 2, doble porción de la herencia. Número 3, la bendición patriarcal. Esas 3 bendiciones espirituales, Esaú, las cambias por un plato de lentejas. Estás haciendo de lo material la prioridad máxima, como que no hubiera otra cosa más urgente. Y dice el libro de los Hebreos, tener cuidado que no haya ninguno entre vosotros que deje de alcanzar la gracia de Dios, ni ningún profano como Esaú, que vendió su primogenitura. ¿Sabéis lo que significa profano? El que no tiene respeto por lo sagrado. El que pone lo espiritual como que fuese algo común. Ojalá que no haya ningún profano entre nuestras iglesias, sino que demos lo que sea de Dios, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Preocúpate porque no te falte de nada, pero nunca te olvides que el centro, que la prioridad,
que lo urgente es tu vida espiritual, porque que adelantar al hombre y ganar todo lo del mundo si pierde su alma. Es más importante lo espiritual que lo humano. El nombre de Dios sea glorificado. Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Dice el texto, sino de parte. Dice el texto, sino de alguna. Dice el texto, sino de toda. Y toda es toda. Hay un salmo que dice, la suma de tu palabra es la verdad. Yo no puedo coger lo que a mí me guste y desechar lo que no me guste. La suma de tu palabra. Si os dais cuenta, Cristo vence con dos recursos. ¿Cómo venció Cristo? Con el recurso que está al alcance de cualquier creyente: la Escritura y la llenura del Espíritu. Dice, Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto. La Escritura, escrito está, para darnos a entender que esos mismos recursos con los que Él venció están a tu alcance y a mi alcance. Él no venció con cosas místicas, con el veo, o con una visión, o con un sueño, o con una profecía. A ver si viene el profeta Juan el Bautista y me profetiza. No, Él venció con la Escritura. No fue con algo subjetivo, sino con cosas objetivas, porque todo tiene que emanar de la Escritura. Toda la manifestación que no esté apoyada en la Escritura trae confusión. En una ocasión, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y al principio había confusión. Están ebrios, hasta que el apóstol Pedro regula la manifestación con la palabra: hermanos míos, que estos no están ebrios, que es la hora tercera del día, que son las 9 de la mañana. Esto es lo profetizado por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos verán visiones, y vuestros jóvenes soñarán sueños. Reguló la manifestación con la Escritura. En otra ocasión, Jesús anda sobre el mar y al principio hubo confusión, un fantasma, hasta que Jesús regula y dice: no temáis, yo soy. Porque toda la manifestación que no nazca de la palabra puede confundirte, puede llamarte a engaño. Puede venir uno con 300 profecías, dejarse llevar por el sentimiento. O puede venir uno de aquí y decir: bueno, tengo una visión y la visión me ha dicho que hay que cambiar la doctrina. Pues quédate para ti la visión. Bueno, es que Dios me ha hablado esta noche y me ha dicho pues que no pasa nada, si se hace esto, se hace lo otro. Pero todo lo que tú estás diciendo está avalado por la palabra o te lo estás sacando de la mano. Por lo tanto, si Cristo se remitió a la Escritura, no quieras ser tú tan súper espiritual, remítete a la Escritura. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda de la palabra que sale de la boca de Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea útil y preparado para toda buena obra. Cuando tú te dejas moldear por la Escritura, Él te está preparando para que estés. Antes de ser usado, hay que ser formado. Que te libre Dios de ser usado sin ser formado. Porque si Dios te usa sin formar tu carácter, sí, predica muy bien el Josué, pero es muy orgulloso. Canta muy bien el hermano, pero es muy envidioso. Por eso la finalidad de Dios es que antes de ser usado, quiere Dios que seas formado. ¿Y cómo eres formado? Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, a fin de que todo hombre sea perfecto, útil y preparado para toda buena obra. Ay, ¿cómo coméis la palabra? Ay, qué auditorio más bueno. Dios bendiga a la iglesia de Gijón. De toda la palabra.
¿Por qué de toda? Porque hay palabra que te endulza, pero hay palabra que te amarga. Le dice el Señor al apóstol San Juan: Juan, cómete el rollo que yo te doy. Y dice la Biblia: y me comí el rollo y fue dulce a mi boca, pero amargó a mi estómago. Claro, porque las promesas incondicionales endulzan tu boca. ¿O no te, a quién le amarga un dulce? ¿Cómo no te va a endulzar la palabra de Dios cuando te dice salvo por gracia? ¿Cómo no te va a endulzar la palabra de Dios cuando te dice te espera el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de entre los muertos, te espera la corona de la vida, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? ¿Cómo no te va a endulzar la palabra que te dice eres templo del Espíritu Santo? ¿Cómo no te va a endulzar la palabra cuando te dice tienes un abogado a la diestra del Padre que cuando tú le pides perdón Él intercede por ti? ¿Cómo no te va a endulzar la palabra cuando Él te dice cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén? Allí no habrá llanto, allí no va tristeza, allí no va dolor. ¡Claro! Bendita sea la palabra que me endulza. Pero cuando viene la amargura de la exigencia, hay la amargura de la exigencia. Cuando dice ser santos porque yo soy santo. Cuando dice la palabra del Señor obedece, sacrifica, escoge el camino de la abnegación. Hay la amargura de la exigencia. Cuando me dice Dios hay que abnegarse. Claro, ¿y qué es la abnegación? El acto de no complacerse a uno mismo, el sendero para derrotar el yo. Pero bendita sea la amargura de la exigencia que me santifica. Es mejor lo amargo de su palabra que no lo dulce que te pueda ofrecer el diablo. Jehová reprenda a los demonios. Al pueblo de Israel le dice: mirad, comeréis el cordero con hierbas amargas, y cuando pase el exterminador pasará de largo, y la sangre de los dinteles mancharéis la sangre de los dinteles de vuestra puerta para que el exterminador pase, pero comeréis el cordero con hierbas amargas. Ay, amigo, es que a veces el cordero, el alimento que Dios te da, la palabra que Dios te da, te amarga el vientre. Y es verdad, y cuánto exhorta el pastor, y cuánto exigen. Ay, Dios mío, claro, porque aunque estemos en la gracia, de la gracia no se hace un abuso, de la gracia se hace un buen uso. La gracia no es licencia para pecar, la gracia es que te libra del pecado para no pecar. Por eso, hermanos míos, es mejor la exigencia con el cordero que todo lo dulce que te pueda dar el diablo. ¿Recordáis cómo sucumbió Sansón? Sansón sucumbió con un poquito de miel en el cuerpo muerto del león. Y lo que no pudo hacer el león rugiendo, lo logró seduciendo. Y dice la Biblia: y apartándose del camino Sansón para ver el cuerpo muerto del león que mató, halló un panal de miel. El alimento era lícito, pero el lugar de procedencia lo contaminaba, porque estaba escrito en la ley que ningún nazareato podía acercarse a un cadáver, ni de hombre ni de animal, porque quedaría contaminado. Y lo que el león no rogó rugiendo, porque el Espíritu de Dios vino sobre él y lo desarretó, lo logró con un poquito de miel. Es que es mejor la amargura de la exigencia con el cordero que todo lo dulce que te quiera dar el diablo. Que Jehová lo reprenda. El diablo quiere ponértelo fácil. Mira, la puerta ancha. Mira, yo no te privo de nada, haz lo que quiera. Pero es que el diablo quiere engordarnos como los animales para la matanza. Primero te da, pero luego te pasa factura con los hijos, con la economía, con el matrimonio. Reprendo la obra del diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Pueden decir amén. Pero después, hermanos míos, la tentación continúa. Y dice la Escritura: y le mostró todos los reinos de la tierra. Ay, yo te ver. Mira, esto todo a mí me ha sido dado. Mentira, no le fue dado, le fue usurpado. Cuando Adán cedió a la tentación, la mayordomía le fue traspasada a Satanás. Todo esto me ha sido dado
Mira, los reinos que te ha prometido tu padre en el Salmo 2, pídeme y yo te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Yo te lo doy sin pasión. Yo te lo doy sin cruz. Y yo te lo doy sin puerta estrecha. Yo te lo doy sin necesidad que sufras. Alíate conmigo. Todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor lo reprenda. Porque si ha habido algo que ha codiciado el diablo, ha sido la adoración. Porque él lo tenía todo. Pero claro, el centro focal del cielo era Dios, él no era. Sí, que soy muy bonito, acabado en hermosura. Sí, que soy Luzbel, el sello de la perfección, pero a mí no me miran, le miran a él. Me cache la mar serena. Toda la corte angelical, ángeles, arcángeles, serafines, los 24 ancianos, están mirando al trono, al monte santo. Y a mí no me mira nadie. Y empezó a gestar en él un golpe de estado. Subiré, seré y me sentaré junto al Altísimo. Y pretendió ser semejante a Dios. Por eso te tiene tanto coraje el diablo. Porque la semejanza que él no pudo alcanzar por rebelión, a nosotros nos fue dada por creación. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Todo lo que tú no has logrado alcanzar por rebelión, yo se lo doy a mi pueblo por sumisión, por gracia. Y estampo en ellos la semejanza, la imagen y la semejanza. El hombre tiene en el corazón la fotografía de Dios. Es un ser pensante, es un ser con emociones, es un ser con voluntad, es un ser creativo. Aleluya, es la corona de la creación. Por eso el diablo te tiene tanto coraje, porque cuando te ve la imagen y la semejanza de Dios. Pero Dios le dice, ¿que quieres subir? Pues tú no bajas. Tú no subes, que bajas. Y dice la Escritura, y fue lanzado de la morada eterna de Dios. Y dice Cristo, vi yo caer del cielo a Satanás como un rayo. Cae a las regiones celestes. De las regiones celestes volverá a caer en la gran tribulación. Descenderá con gran furia. Y de la gran tribulación volverá a caer y será atado 1000 años. Y después del milenio volverá a caer y será lanzado en el lago de fuego. La caída de Satanás es gradual, porque todo aquel que se ensalza, Dios le humilla. Pero todo aquel que se humilla, Dios le ensalza. Pero te presento a alguien que fue al contrario. Él no quiso exaltarse, quiso humillarse. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, que no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de su gloria, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice Dios, que te humillas el Padre, te humillas 4 veces, dejas mi gloria, vas como siervo, asumes la condición humana y mueres como un maldito. Te humillas, pues te juro, te prometo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Porque al que se humilla, Dios lo ensalza. ¿A quién te pareces? Cuando quieres salir por encima de todos, te pareces al primero. Subiré. Cuando te cuesta trabajo disculparte, te pareces al primero. Cuando te sale el yoísmo, cuando me sale la prepotencia, me parezco al primero. Pero cuando amas, te pareces a Jesús. Cuando perdonas, te pareces a Jesús. Cuando pierdes de tu derecho, te pareces a Jesús. Y Dios salía con los humildes, pero mira de lejos a los soberbios. Da un aplauso al Señor, por favor. ...46 minutos, recta final. Y le llevó al pináculo del templo, porque había una tradición judía
que ellos pensaban que cuando el Mesías viniese, aparecería de forma súbita, dejándose flotar en el aire. Y por eso era una tradición no bíblica, sino de la tradición oral, que se levantó este bulo: el Mesías aparecerá tirándose del pináculo del templo. Y ahora, ¿a qué lo tienta el diablo? Satisface la expectativa humanística de los hombres. Agrada al ojo. Cumple el Mesías que ellos esperan. Que ellos no esperan a un Mesías que lave los pies a nadie. Que ellos no esperan a un Mesías en humillación. Ellos esperan a un Mesías en gloria. Cumple la expectativa de los hombres. Porque el diablo, el patrón de las tentaciones, no lo ha renovado. Sigue siendo el mismo. Porque el diablo ha dicho: si la naturaleza caída es igual en todos, ¿para qué me voy a renovar? Y hay tres vertientes en la tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Que por esos mismos tres vertientes sucumbió Eva, y viendo que el árbol era agradable para comer, los deseos de la carne, hermoso, los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Porque la tentación tiene estas tres vertientes: el deseo de los ojos. Cuídate de lo que miras, que el pecado entra por los ojos. Dice Job: hice pacto con mis ojos que no miraría a una doncella de forma desordenada. La lámpara del cuerpo son los ojos. Cuida lo que miras. Sé un hombre y una mujer de Dios. Satisface la expectativa humanística. Qué tentación, ¿eh? Pues pastor, no se ha renovado. Hoy en día está esa tentación, el famoseo. Cuánto mal está haciendo el famoseo, que endiosamos a los hombres y les hacemos pensar que son estrellas, y al final el que se lo cree acaba estrellado. ¿Cuántos acaban estrellados porque se les ha subido a la cabeza? No endiosemos nunca a los hombres. Hoy te estoy predicando aquí y a lo mejor mañana te enteras de que he podido caer o he podido levantar el mercado. Nunca, el vaso es de barro y en cualquier momento el barro se puede desquebrajar. Y está el diablo con esa tentación, el famoseo, el querer agradar a los hombres, la popularidad, el reconocimiento. Pasa, buen siervo, qué bien lo has hecho, un aplauso, una cena, una ofrenda. Pero al final voy arrinconando a Dios y me olvido que nada puede dar el hombre si primeramente no lo recibe de Dios. Y al final Dios tiene paciencia. Y este niño que se está estropeando, que cree que la gloria emana de él y la gloria no emana de él, me está opacando. Ay, Dios mío, y no hay quien robe a Dios la gloria y pueda salir ileso. Al final Dios en su paciencia tiene que tirar de la manta y nos dice: pues ahora ministras tú solo, para que seas metal que resuena, címbalo que retiñe. No vas a alcanzar, no vas a llegar y te voy a insonorizar, porque Dios sabe tratar con nosotros. Por eso Jehová reprenda al famoseo. Que se lleve Dios la gloria. Cumple, agrada a los hombres. ¿De qué te sirve agradar a los hombres si no agradas a Dios? Por eso yo siempre, cuando voy a predicar, ¿sabéis lo que le digo al Señor? Purifica mis motivaciones. Descontamíname de todo yoísmo. Descontamíname de todo egocentrismo. Padre eterno, ¿para qué quiero agradar a los hombres si no te agrado a ti? Que esta obra que voy a realizar cuando pase el tribunal de Cristo sea una obra que merezca tu aprobación. Padre, te doy gracias,
por darme este gran privilegio de venir a la iglesia de Gijón, habiendo hombres aquí competentes, y al pastor, habiendo ancianos y habiendo en esta zona mucha más gente que yo. Pero te ruego por los méritos de Cristo, que en el día del tribunal de Cristo, cuando yo me acerque a ti, me puedas recordar este día y puedas decirme: pasa, buen siervo, porque predicaste con nobleza, predicaste con transparencia, no queriendo llevarte tú la gloria, sino queriendo que la gloria se la llevara Dios. El nombre de Dios sea glorificado, a Él sea la gloria. Él es el Rey, Él es el importante, Él es el Salvador. Fuerte ese aplauso para Él. Tírate, tírate. Pero el Salmo no dice tírate, dice para que tu pie no tropiece. Porque hay una lógica satánica. Peca hoy, que mañana te arrepientes y no pasa nada. Tírate hoy, que mañana hay sangre. La lógica satánica. Tírate. Satanás, el Salmo no dice tírate, dice para que tu pie no tropiece. El Señor te reprenda. La lógica satánica. Jamás peques con vistas a arrepentirte, arrepiéntete con vistas a no pecar. De la gracia no se hace un abuso, de la gracia se hace un buen uso. La gracia y la sangre de Cristo están para los que pecan por debilidad. Pero cuidado para los que pecan con maldad. Hay gracia para los que pecan por accidente, pero cuidado con los que pecan deliberadamente. Los que dice, hay de los que maquinan, hay los que se levantan por la mañana para maquinar el mal, el que planea, el que lleva días, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para que me salga esto, y luego, bueno, pues ya me pondré a cuentas con Dios. Ten cuidado, que con Dios no se juega, que el arrepentimiento es una gracia que te la tiene que conceder Dios. Repito, el arrepentimiento es una gracia que te la tiene que conceder Dios. Una gracia coopera en aquellas personas que pecan por debilidad, pero el que peca por maldad le va a costar mucho trabajo arrepentirse, porque no la has hecho accidental, la has hecho adrede, la has hecho a la alevosía, y corres el peligro de endurecerte, porque el pecado endurece y luego quieres arrepentirte, pero es teórico, no es de corazón, es teórico. Señor, perdóname, pero el arrepentimiento es una gracia que se tiene que gestar, porque es un proceso, es una gestación, de la misma manera que se gesta el pecado. La naturaleza, cuando ha concebido, da luz el pecado, se tiene que gestar el arrepentimiento. Tiene 3 fases el arrepentimiento: contrición, confesión y conversión. Tiene que afectar al intelecto, te tienes que convencer, tiene que afectar al corazón, te tienes que doler, y tiene que afectar a la voluntad, te tienes que volver. Contrición, confesión, conversión. Cuando uno peca por maldad, esa gracia en el corazón, Dios puede hacer la obra, pero con Dios ten cuidado, que a lo mejor después te quieres arrepentir y ya no vas a poder, porque el corazón dice: mirad que ninguno se endurezca por causa del pecado. Por lo tanto, intenta no pecar por maldad. Si tú pecas por debilidad, estará Dios siempre, pero no te tires, no te tires, no te tires. Reprendo a los demonios, reprendo al diablo. ¡Gloria a Dios! No es lo mismo tirarse al charco que tropezar en el charco. Cuidado con el alma tibia que cojea, porque el cojo nunca anda recto. El alma tibia que cojea, que ha hecho del pecado no una mala temporada, sino una mala vida. Un año, cojo. Otro año, cojo. Entra otro pastor, cojo. El alma tibia que cojea, que ninguno de sus pasos. El que tropieza no, tropieza y camina recto. Por eso hay un salmo que dice: aunque 7 veces el hombre tropezase, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Por lo tanto, que no haya aquí ningún cojo. Una mala temporada la tengo yo también,
pero pido perdón y el Señor me recupera. Pero una mala vida es más difícil. Esa lógica satánica de tírate, no hagas caso, que es un engaño del diablo. Sé un hombre y una mujer de Dios.